Radio La Maradona, la radio online de la vecinal. Escúchanos desde nuestra página www.vecinalmaradona.com. Hola a todos, estamos en Para Comerte Mejor otra vez y hoy otra vez sopa. Vamos a estar charlando de las recetas. Recuerden que este no es un programa de cocina, si nos vienen escuchando ya más o menos deben saber de qué va, pero si son nuevos y nuevas les damos la bienvenida y les decimos que este programa es para pensar la parte cultural de la cocina y de la comida, porque sí, todos comemos, todos nos alimentamos, pero no de la misma forma, y en cada momento que cocinamos o cuando nos juntamos a comer y la cuestión esa de las reuniones, que obviamente ahora está bastante restringida y tanto nos costó, porque estamos muy acostumbrados a asociar la comida y la reunión, tiene que ver con pensar, bueno, cuáles son nuestras tradiciones, qué ponemos en juego a la hora de cocinar, de comer, y también un poco de la historia, porque a este programa le gusta bastante la historia. Así que hoy vamos a hablar de una receta que a muchos no les gusta, tiene un poquito de mala prensa, diría yo, ahora mis compañeras me van a corregir, sino hoy vamos a hablar de sopas. Y tenemos acá a Paula, Ana y Agustina, y quien les habla diría como presentadora Aldana, y les vamos a contar un poco, y tenemos varios amigos también que van a participar hoy del programa. Para lo que nos quieran mandar respecto a las sopas, le vamos a dejar nuestro WhatsApp, que yo no me lo acuerdo, así que Paula. Hola, buenos días. Nuestro contacto es 341-3691-604. Contanos qué experiencia tuviste con la sopa. En mi caso en particular, la verdad no tengo mucha experiencia de recuerdos de haber consumido sopas. Quizá a lo mejor por una cuestión de evitar un acto así simbólico de canibalismo. Mi apellido es Caldo, imagínate que el caldo es un componente de la sopa, o la sopa se deriva, ¿no? La sopa líquida es el caldo, y quizás haya tenido que ver con eso. Me costó entenderlo, pero era muy buena la referencia, era muy bueno el chiste, así que Caldo no come caldo. Bueno, yo vengo a reivindicar la sopa y a ponerme firme en estos programas que estuvimos pensando, las empanadas, los guisos, las tortas y los alfajores, y dije que cualquiera me gustaba y cualquiera comía bien. Con la sopa, fui consumidora en la infancia de sopa, tengo el recuerdo de la sopa de mi mamá hecha con este puchero y con este caracú que se separaba y que se dividía en la familia para pucharlo con el pan y después acompañarlo con obviamente la carne después de tomar la sopa y el puré de calabaza, batata, zapallo, zanahoria. Después tengo un recuerdo también muy hermoso de la sopa en algún que otro paseo de la infancia en La Falda, en Córdoba, en esos hoteles de luz y puerto, en donde la media pensión a la noche y la cena tenía un plato que siempre llevaba papas, y antes se encontraba la sopa de sémola o la sopa de fideos, que obviamente era para dar abundancia y llenar. Y por último, ahí como derrape total, la sopa en sobre, que hoy en día no la zafa, y que cuando uno va al trabajo y la lleva, cuando hace frío, con agua caliente, no se compara, pero bueno, es un poco para zafarla. Me quedé pensando en esto que decís, Agus, porque para mí la sopa también es la infancia. Y no porque, digamos, mi familia se consumiera mucho, pero tiene esa cosa de receta de infancia. No sé, Ana, ¿vos qué te parece? Sí, pienso igual. Cuando yo era chica me gustaba muchísimo la sopa de letras con los fideitos, y creo que era muy divertido armar palabras o buscar ahí, incluso jugar antes de que se prepare la sopa con los fideos secos y armar palabritas. Y mi abuela, cuando yo arranqué a estudiar acá en la facultad, viví en la casa de mi abuela varios años y siempre hacía sopa, todos los días. Era como la entrada. Era la sopa y después cualquier plato, bife, carne, fideo, lo que haya, pero la sopa siempre estaba presente en la comida. Eso tiene que ver con el menú de paso. La sopa siempre era el primer plato del menú de los 7 u 8 platos. No hubo épocas en que la gente podía comer 7 u 8 platos por momento de comida, digamos, en el almuerzo, y la sopa era el inicio. Yo si me los das, los como, los 7 u 8 platos, no tengo drama.
Y hubo épocas en que empezaba tipo 12 y terminaba 3, 4 de la tarde con el fumando y el café y qué sé yo, pero se arrancaba con la sopa. Creo que todos debemos tener presente de haber pasado por algún lugar y ver la sopera, ese elemento de la vajilla de porcelana o de cerámica, siempre muy linda, con una tapa que muchas veces después lo ponemos de adorno. Todo el mundo creo que tiene una sopera heredada de alguna abuela en la casa. No sé, yo vine de un repollo, esas cosas no me pasaron. Pero sí tengo el recuerdo de la sopa y que, a decir verdad, en mi familia hay una regla muy simple que es que mi mamá, y yo la banco en esto, ojo, no la critico, no cocina lo que ella no le gusta comer, y a mí me parece una disposición fundamental de la maternidad, y la sopa mucho no le gusta. Entonces, mucha sopa no se consumía, pero las pocas veces, el secreto, no sé si era ponerle un huevo a la sopa, que se hace tipo, una especie como de huevo duro, después queda, y es como después el premio, o al que le toca el huevo de las sopas. Pero me da todo muy infancia, digamos, y ahora me cuesta consumirlas. Creo que la asociación que todos tenemos de la sopa con la infancia tiene que ver con que la sopa en algún momento del siglo XX se convirtió en una receta para los momentos de cuidado de la salud. Y como en cierto sentido la infancia tiene unos ciertos cuidados y tiene un tipo de alimentación diferente al del mundo adulto, a veces la sopa era el menú. Si uno mira algunos recetarios muy antiguos, va a encontrar que en la parte de recetas para niños aparece la sopa. También la sopa es un plato muy asociado a la comida de enfermos. Y después vamos a darnos cuenta que no, que hay sopas que realmente pueden llegar a ser una enorme fiesta de calorías y de sabores, pero lo vamos a ir viendo a lo largo del programa. Lo que está de moda ahora, que está cerquita, y si no es sopa, pasa raspando, es el ramen. El ramen es... No, ¿nadie comió acá ramen? No. Bueno, el ramen es una especie de sopa de fideos más vinculada hacia el oriental, que tiene los fideitos esos de arroz y se le ponen verduritas, huevo, a veces carne, y está como muy de moda, casi al lado del sushi. Digamos, ahora está más el ramen que el sushi, y tiene caldo, es una sopa con un montón de cosas como sólidas adentro, pero está como muy... Es más glamoroso decir comí ramen que comí sopa. No sé qué piensan. Y también está de moda hacer verduras y procesarlas con una conocida procesadora, que no voy a decir el nombre, pero que lo licúa todo y le da una sensación de cremosidad muy buena. Eso es un recurso muy fácil para la gente que no le gusta cocinar. Acá lo que tenemos que preguntarnos es si nosotros estamos confundiendo sopa, caldo con cocido. Y pensar si la sopa es el líquido, si el caldo es el líquido que le da la liquidez a la sopa, y si hay otra parte de alimentos que se solidifique y que quedan como duros, ¿no? Uno cuando dice, bueno, si se procesa y aparece como una pasta, ahí eso es sopa. No sé, falté ese día a la escuela. No llovía y mi mamá no me mandó. Es un plato complejo la sopa. Y también es sencillo, porque en mi caso mi mamá no es de las personas que más aman la cocina, pero sin embargo la sopa las hacía muy rica, entonces puede que sea un plato que no requiera mucho esfuerzo y que con un buen pedazo de carne y verdura también proporcione, o como dice Ana, con fideos. Ahora, acá lo que tenemos que pensar es si cuando decimos sopa estamos pensando en un líquido, o estamos pensando en un líquido con algún elemento sólido, o estamos pensando en el cocido, en los sólidos solamente. Repetimos el WhatsApp para que nos escriban y se comuniquen y nos cuenten para ustedes qué es la sopa. 36 91 604 si estás en Rosario, si no, agregale 341. Otra vez más despacio, sin repetir y sin soplar. 341 36 91 604. Me gustó más. Bien, empezamos hoy tenemos mucha música alusiva al día de la fecha. Si nuestros oyentes estuvieron atentos a la letra de la canción da una respuesta a la pregunta con la que cerramos el bloque anterior, porque dice, la calle está dura, hay que ponerla en la sopa para que se ablande, ¿no? Y ahí recupera el clásico concepto de lo que es la sopa, que comenzó a hacerse, podríamos decir, casi en el contexto del Neolítico. O sea, hace muchísimos años, esa idea de generar un líquido caliente que ablande los alimentos. Y digo, a ver, uno dice, la cultura toma algunos elementos que nos permiten o que nos ayudan a construir conceptos sobre lo que comemos.
Luego vamos a hablar de las metáforas y la comida. Y si rastreamos la sopa en la cocina santafesina, podemos encontrarnos con una variedad de norte a sur, de este a oeste, y podemos pensar que la sopa tiene secretos. Uno de los secretos es preparar los ingredientes a ojo y agregarle una pizca de azúcar para evitar cuando se le coloca selga o espinaca que se sienta ese amargor. Después también podemos pensar que la sopa puede ser de harina cuando escasea la carne y cuando lo que sobra es pan duro para usarse para la tostada y este puede ser un plato resulta que de pronto muy completo en nutrientes y económico. Después tenemos la sopa de maní también, que si rastreamos ahí un poco la herencia cultural viene de parte de Bolivia, y si nos vamos a un origen más ucraniano decimos que aparece la sopa de remolacha, o también conocida como borscht. Esta sopa lleva mucha verdura que puede resumirse en cebolla, repollo, zanahoria, perejil, lleva crema o yogur natural, y lo que no puede faltar es sin duda la remolacha. Después tenemos la sopa de pan o pangoto, que es similar a la que decíamos de harina, y no sé ustedes qué opinan, pero muy representativa de la provincia es la sopa paraguaya. ¿Alguna de ustedes probó la sopa paraguaya? Sí, es muy rica. Yo probé 2 veces y la verdad que es muy sabrosa. Claramente no es una consistencia líquida como las demás sopas, es algo más sólido, tiene como, bueno, sabor a maíz, porque está hecho con harina de maíz, que es parecida a la polenta, no es, pero bueno, se puede hacer con polenta también. Igual me llamó la atención mucho la sopa de maní que mencionaste, nunca había escuchado que se pueda hacer una sopa de maní. Yo no probé la sopa paraguaya, pero si algún oyente la cocina, recibimos donaciones. La sopa paraguaya en la provincia tiene como esta característica que decía Ana, que no lleva harina de maíz, harina de maíz que no tiene que ser precisamente la polenta, que lleva una cocción que no es mayor a la de 40 minutos, y que el molde en la que se coloca esta sopa particular, porque después termina como sirviéndose en cubitos, y para saber que esté lista hay que introducir como en cualquier bizcochuelo, un palillo, y tiene que salir limpio. Tiene esto de que el envase en donde se la coloca al horno tiene que estar enmantecado, y se le suele poner en lugar de harina queso, o ponerle aceite, algún aceite de girasol o de maíz, en donde, bueno, ahí está también el sabor y a lo mejor lo exquisito de esa sopa. Después, bueno, como la provincia misma tiene esta característica del río Paraná que nos acompaña a lo ancho, podemos pensar la sopa de pescado, y para pensar en una sopa dulce podemos nombrar la de pomelo, que es una sopa que lleva muchas frutas y que se sirve congelada o como una granita como la que conseguimos a lo mejor en los centros comerciales. Podríamos pensar ahí una tensión entre los líquidos y los sólidos. La sopa paraguaya es una sopa sólida, ¿no? A mí cuando me decís sopa sólida me falla la Matrix. Me cuesta entenderlo. Cuesta entender. Hay que meterse en cómo las distintas tradiciones culinarias de las distintas culturas fueron entrando a la carta santafesina y fueron colonizando no espacios. Uno podría decir que la receta de sopas es una de las recetas más antiguas que reconoce la cocina criolla. Y entonces muchas comidas que hoy nosotros no pensamos como sopas, en algún momento de la historia estuvieron puestas en la variedad de sopas. La sopa paraguaya es casi, podríamos decir, una especie de tortilla, podríamos decir, ¿no? Sí, una tortilla de maíz. Sí. Alguien lo podría pensar. Y sin embargo, nosotros ahí usamos la palabra sopa. Algo pasó en la complejización del mundo de las sopas que luego vino a diversificar, y cuando uno piensa en la sopa, piensa en algo líquido. Por eso nos cuesta entender que esta especie de tortilla es una sopa. Y es una sopa en la provincia que heredamos de los vecinos paraguayos, pero que también, como decíamos, existe la sopa que nos traen desde Bolivia, y también la sopa frita, que se la conoce desde el vecino país chileno, fácil y económica, que bueno, también lleva esto de pensar, como nos decía Ana hace un rato, para introducir a la alimentación mucha verdura, poder darle una freída primero, procesarla luego,
y sumarla a un caldo que después acompañe otro plato. Esa debe ser muy rica, ¿eh? Porque lo frito le da como un sabor ahí. Qué rico, sí. Como Cada muy vez sabroso. comemos menos fritos, pero bien. Repetimos el WhatsApp por si alguien nos quiere mandar sobre sopas, algunos mensajitos que estuvieron llegando. 341-36-91-604. Escribinos. Bueno, y ahora es el momento de sacar lápiz y papel para anotar la receta, porque te vamos a contar la receta. Y para eso siempre convocamos a amigas y amigos que cocinan o que les gusta comer rico y piden las recetas, y vamos a empezar a dar 3 recetas de sopas diferentes para que ustedes apunten y puedan preparar ahora, dentro de un ratito, cuando se sienten a la mesa. Vamos a arrancar primero con una sopa que nos llega desde Firmat, de una cocinera que es excelente cocinera, que es amiga nuestra, que ha participado en nuestra recolección de recetas de la A a la Z. Ella se llama Marta Malpiedi y nos cuenta cómo prepara la sopa. Anótala. Hola, aquí está mi receta de sopa de vegetales. Te la paso. Un trozo de repollo blanco, una papa mediana, unas hojitas de acelga, que puede ser con las pencas, una zanahoria, un choclo o media lata de ellos, medio kilo de zapallo o calabaza, medio puerro, perejil picadito, 50 gramos de arvejas partidas, puede ser un pocillito de café, media cucharadita de cúrcuma y sal a gusto. Hay que cortar todos los ingredientes en trocitos bien pequeños, hervir en caldo o agua, eso va a gusto. Ni bien empieza a hervir, se puede colocar una cucharadita de aceite, también es opcional. Dejar cocinar hasta que espese y ya está la sopa. Si te sale mucho la podés frizar tranquilamente. Rica receta. Mientras la escuchaba, Marta pensaba, ¿por qué no damos una receta para nuestros oyentes vegetarianos? ¿No? Y veganos, creo que también es vegana. No tiene nada de origen animal. Sí, Ni huevo, nada. Es una receta para todas las culturas alimentarias, se dice, que han surgido en esta época. Bueno, bien ahí, Marta. Una cosita me quedé pensando mientras escuchaba la receta. Ella dice, lo pueden hervir a estas verduras en agua o en caldo. Y uno dice, ahí hay una pata puesta del mercado, ¿no? Porque cuando nosotros pensamos en el caldo, pensamos en el cuadradito de la marca, y no pensamos que el caldo es ese líquido que queda con sabor a partir de hervir determinados ingredientes, ¿no? Para nosotros el caldo es un cuadradito que se compra en el supermercado muchas veces, ¿no? Y ahí vamos a discutir después cuáles son las buenas sopas y cuáles son las sopas que tienen ahí esos famosos ultraprocesados que la nutrición cuestiona tanto. Pero ahora vamos a dejar la sopa, creo que no sé, me parece que lo que viene también es vegetariano. No me acuerdo bien los ingredientes. Y vamos a la parte de Visir Cocina, porque los historiadores cocinan o comen. Me parece que en este caso comen y se divierten comiendo, y vamos a escuchar a un colega investigador, historiador, que se llama Diego Mauro, el doctor Diego Mauro, que nos cuenta sobre la sopa paraguaya. Anotala. Ya les digo algo más, nuestra querida oyente Natalia de Villarramayo nos estaba pidiendo la receta de la sopa paraguaya, y esta sopa va dedicada para Natalia, que nos está escuchando. Apuntada, Natalia. Mi nombre es Diego Mauro, trabajo como docente de Historia en la Facultad de Humanidades, en la Universidad Nacional de Rosario. Allí trabajo también en el doctorado y soy investigador del CONICET. Bueno, quienes hacen Para Comerte Mejor son queridas colegas en el CONICET. Trabajamos juntos allí, cada uno en sus diferentes líneas de investigación, y bueno, me han invitado a contarles una receta de una sopa, y lo primero que quiero decir es que la verdad es que no sé cocinar nada, soy bastante desastroso en la cocina, pero bueno, me acordé que en Corrientes suelen comer un plato que se llama sopa
suelen hacer este plato cuando nos juntamos a comer y a guitarrear, a cantar un poco, algo que se hace mucho en Corrientes, y la sopa paraguaya es un buen plato para hacer eso, porque en realidad es una sopa sólida que se corta en cuadraditos y uno puede ir comiendo con la mano esos cuadraditos de sopa paraguaya, mientras canta, mientras toca la guitarra, mientras baila. O sea, es un lindo plato, como por ejemplo el chipá, para acompañarlo con vino, mientras uno, bueno, comparte esos momentos lindos, ¿no? que tiene la vida. Bueno, empiezo por los ingredientes. Medio kilo de harina de maíz, también conocida como harina de choclo, no precocida. 1 litro de leche, 3 cebollas grandes o 4 cebollas medianas, 6 huevos, queso a gusto, yo diría más cerca de medio kilo de queso, a mí me gusta con mucho queso, sal y aceite, ¿no? Pimienta eventualmente si alguno quiere, pero sal y aceite está bien. ¿Cómo es el procedimiento de preparación? Bueno, se mezcla la harina con la leche, ¿no? Se la revuelve por un lado, por otro se rehogan cebollas con aceite hasta que quedan bien transparentes las cebollas, y esto luego se lo mezcla todo, se lo pone al fuego y se lo va revolviendo durante unos 10 minutos, poco más, poco menos, tratando de que no se pegue, ¿no? Sí, revolviendo de manera continua durante 10 minutos. Por otro lado, los 6 huevos se mezclan, ahí se le puede agregar el queso cortado en trocitos, en pedazos, puede ser cualquier queso, pueden ser varios quesos diferentes, esto a gusto. Eso se lo mezcla todo y después finalmente se vuelve a unir todo, ¿no? La harina con la leche y la cebolla rehogada que se viene revolviendo en el fuego durante 10 minutos, a eso se lo mezcla con los huevos, con el queso cortado, todo esto a su vez se lo vuelve a batir un poco hasta que queda de consistencia homogénea y después de todo esto se lo vuelca en una fuente más bien plana para que quede, digamos, como el tamaño de una torta finita, más bien relativamente finita, que son 5 centímetros, 6 centímetros, depende el gusto, y se lo pone a horno moderado a suave, diría yo, y más de media hora. Uno, como cuando hace una torta, ahí vas probando, meter el cuchillo o un palito, algo, y bueno, tiene que salir seco, ¿no? Y una vez que esto está, se lo deja afuera y listo. Alguna gente le agrega queso de rallar arriba, pero en general la receta que suelen hacer en Corrientes, la que yo he comido y disfrutado tantas veces, no lleva queso de rallar arriba. Así que luego se la deja enfriar, se la puede comer caliente, se la puede comer fría, al otro día después, si uno la deja en la heladera y la come el otro día, es riquísima también. Este es un plato calórico, potente, así que también lo que hay que hacer, una cosita que me olvidaba, es cuando uno la vuelca todo esto en la fuente, tiene que ponerle un poquito de aceite a la fuente, ¿no? Porque un poco como que se hace un poco frito también dentro del horno. Así que bueno, creo que no me olvido de nada, espero que lo disfruten y como les decía, está bueno acompañarlo con vino y acompañarlo con amigos, con amigas, con música, bueno, con esas cosas que nos hacen felices. Bueno, y felicitaciones a las compañeras por el programa que está buenísimo. Bien, no sé si nos vendió la sopa paraguaya, Diego, o nos vendió más las ganas de guitarra, vino, fiesta. Lo que sí derriba el mito de que la sopa es comida de enfermos, es comida aburrida, es algo feo. Digo, acá la sopa está bien puesta en el epicentro de la sociabilidad y del encuentro con amigos, ¿no? Entonces como que le vamos cambiando el perfil a la sopa. Y es bastante pesadita, digamos, no es nada, es como una bomba de sabor. Bueno, hablando de la sopa paraguaya, tenemos un mensaje de Florencia, dice, mi compañera llevaba sopa paraguaya para su cumple, lo más rico que probé en mi vida. Es como una tortilla de papas, pero con sabor a queso, cebolla, no sé, una locura de sabor, dice Florencia, y nos manda saludos, así que bueno, un saludo para ella, muchas gracias. Seguimos insistiendo en que la sopa forma parte del cumpleaños, ¿no? Nunca se nos ocurrió, a mí no, hasta ese momento nunca se me había ocurrido celebrar con sopa, pero bueno, parece que la sopa paraguaya le cambia el perfil a la sopa. Bueno, y ahora vamos a pasar a otra receta, a la última receta que vamos a compartir en el día,
Si querés, repetimos, si quieren apuntar tanto la receta de Marta como la de Diego, si no llegaron, dejamos el contacto 3691-604 y nosotros les reenviamos el audio con los ingredientes para que lo puedan, los ingredientes y el procedimiento para que lo puedan preparar. Y ahora vamos con una última receta que viene desde Neuquén, de Anabela Salomone. Anabela es nutricionista, es una nutricionista que además investiga y enseña en la carrera de nutrición en Neuquén, y nos da su receta de sopas, pero también va a trabajar algunos mitos en torno a esto de cómo consumir sopa, por qué, si es bueno, si es malo. Escuchemos a Anabela. Buenos días, mi nombre es Anabela Salomone, soy nutricionista, soy cordobesa, pero vivo en Neuquén hace 10 años y formo parte de un equipo de investigación al cual le interesa mucho la comida y los saberes, así se llama el equipo, comida y saberes. Y en este caso, el relato que voy a llevar adelante está conformado por una receta que es la que yo hago en mi casa, de sopa, y está acompañado por algunas reflexiones que hicimos al interior del equipo. Por eso es una construcción colectiva y por eso traigo el nombre del equipo a este momento. Y empezamos preguntándonos qué es la sopa. Bueno, para Mafalda es una imposición del poder materno. En el siglo XIX y XX fue un plato de inicio en los almuerzos, una cena ligera, cena caliente para los adultos mayores. También podemos pensarla como la sopa que acompaña las enfermedades de los niños, el hervido que llena la panza de los que no tienen, el resto del puchero gallego con chorizo y panceta, lo que queda del hervido del puchero criollo con caracú, y esta es la receta que les voy a compartir. En este caso la receta es la sopa, que en mi casa se le llamaba ropa vieja, y está elaborada a partir del puchero del día anterior. Lleva la papa, la batata, la zanahoria, el zapallo, la calabaza, el choclo que sobró del puchero, también unas ramitas de apio que pueden haber estado en el puchero o se pueden agregar a la sopa, el caracú que sobró del puchero del día anterior, al que se le agrega agua, sal y pimienta de los dos tipos, en nuestro caso negra y blanca, y se pone a hervir. La variante que le agregamos a esta sopa de verduras y carne que surge a partir del puchero del día anterior es agregarle fideos cabello de ángel o fideos de letras, y esto me lleva a hacer una analogía entre la comida y el lenguaje. Las letras son los alimentos y las palabras son las comidas. Tanto las palabras como las comidas de nuestra cultura no son buenas o malas. Según la ciencia de la nutrición, la sopa es una preparación culinaria que consiste en un líquido, que es el caldo, con distintos ingredientes sólidos que son en pequeños tamaños, porque hay que cortarlos en pedacitos, y se sumergen en un volumen o se homogeneizan, que en este caso van a ser las sopas crema. Se ingiere con cuchara y se suele servir al inicio del momento de una comida. Toman el nombre de los ingredientes que empleamos, por ejemplo, sopa de espárrago o sopa de verdura. Como parte de nuestro patrimonio cultural, podemos definirla como la define nuestra sociedad, exceptuando a Mafalda como algo bueno para comer. Las comidas de nuestro patrimonio cultural no pueden calificarse en saludables o no. Son nuestras recetas, son variadas, son sabrosas y están inteligentemente distribuidas en distintos momentos del día. La globalización de la economía, la utilización de los alimentos en el mercado financiero y la monopolización en 10 grandes industrias alimentarias hizo que esta sopa verdadera se transforme en un ultraprocesado. Las sopitas de sobre, los calditos, que se nos vende como una sopa casera, y no lo es. Esa es la única que tenemos que descartar. Espero que les haya gustado nuestra reflexión del equipo de salud, del equipo de investigación Comida y Saberes, y la receta de la sopa a partir del puchero del día anterior. Bueno, clarísima la descripción de Anabela y la receta de Anabela para, un poco empezar a pensar
qué es eso de la sopa, porque en mi caso personal, para mí es una comida que tiene que ver con los momentos de donde estamos enfermos y donde no tiene mucha gracia, y de repente acá vienen como otras lecturas sobre la sopa, ¿no? Sumado a que finalmente Anabela trae una sopa que incorpora carne, porque tanto la sopa de Marta como la sopa paraguaya eran, o sea, como que hoy dimos una receta para veganos, vegetarianos y todas y todes, y después dimos una receta para vegetarianos, porque la sopa paraguaya no es para veganos, y finalmente cerramos con esta receta que es para, bueno, a los que nos gusta comer carne, tenemos una receta que incorpora el puchero y además que es una receta que aprovecha, ¿no? Es esta idea de la ropa vieja, que también nos cuesta pensarlo como sopa, ¿no? Pero la ropa vieja en algún momento forma parte de es un plato tradicional para aprovechar las sobras de la comida, y que, bueno, Anabela dice es una sopa, y ella cierra un poco con un concepto, ¿no? La sopa tiene que ver con la combinación de los sólidos, y el caldo y el cocido serían, ¿no? Que históricamente esas eran 3 recetas. Por un lado tenías los caldos, por otro lado tenías los cocidos y por otro lado la sopa. Y acá parecería ser como que la sopa en nuestra carta, en la carta contemporánea, hace síntesis. Hoy el cocido no resulta receta, es parte de la sopa. Bien, tenemos más mensajes y si no repetimos el WhatsApp. Tenemos un mensaje que nos llega de Yanaína, que se fue a vivir a Neuquén, de donde escuchábamos la última oyente. Ella está en Barbaco y nos dice que la sopa que probó ahí es la del arriero, de la gente de campo, que lleva papas, cebolla, zanahoria, zapallo y carne trozada. Y se come durante todo el año, por las bajas temperaturas que hay allá, ahí comen sopa todo el tiempo. Me pareció muy interesante el comentario de Anabela sobre los caldos, que actualmente está la cuestión de que hay posibilidades de hacer caldos caseros, guardarlos en el freezer, para el momento de cocinar le agrega sabor, ya sea a una sopa o a una carne o a unos fideos. Hay mucha gente que los suele hacer caseros y los guarda en el freezer, para no tener que usar ese caldo que tiene tanto sodio y es tan malo para la salud. Claro, porque muchas veces el caldito está asociado a esto que decíamos cuando comentábamos la receta de Marta, el caldito está asociado a lo que compramos en el súper, y eso es un ultra procesado muchas veces. Entonces toda esa idea de lo saludable se queda de lado, ¿no? Sí, el caldito creo que es como las salchichas y el picadillo, mejor no saber cómo se hacen. Y si podemos, mejor hacerlo casero, porque la verdad que todos esos procedimientos son medio complicados para la salud. Igualmente, no es como todo, digamos, la cuestión es la frecuencia, y si podemos consumir siempre cosas caseras, mejor, aunque a veces nos falte un poco el tiempo. A mí lo que me resulta atractivo de estos comentarios que venimos así como encadenando es ponernos un poco a pensar qué comemos cuando comemos. A mí me pasó que en el momento en que me puse a leer sobre historia de los ingredientes y de los modos de alimentarnos, se me fueron como derribando saberes que tenía como muy en el sentido común, eso de pensar que la gelatina era un sobrecito y que el caldito es un cuadradito que se compra en el supermercado, ¿no? Ahí hay todo un trabajo que históricamente lo hacían las abuelas, ¿no? Y que tenía que ver con muchas veces congelar, ¿no? O enfriar esos cuadraditos para que se solidificaran, porque en realidad es agua, y si el agua la ponemos en el frío se solidifica y después se usaba cuando era necesario. Y que hoy son recetas que se recuperan, ¿no? Dejar de ir al supermercado y empezar a cocinar un poco más en casa. Bien. ¿Y esta sopa, la comerá la gente? Bueno, estábamos escuchando sopa de caracol, muy conocida. Quiero saber, Ana, decime qué significa esa letra que nadie entiende. Al contrario de lo que se pensaba, que era en un inglés que hay gente que decía que quería decir what a very good soup. No es eso. Banda Blanca en el 91 es un grupo hondureño que creó esa canción y está realizado en un folclore indígena de las poblaciones negras del Caribe y Centroamérica. Y quiere decir, Watanegi con soup, quiero tomar sopa. Luni, Ruani, Wanaga, quiero seguirla disfrutando. Y después dice yupi pa ti, yupi pa mí, que quiere decir un poco para ti y un poquito para mí. Me gusta, me siento como Shakira en el Mundial de Sudáfrica. ¿Cómo era la canción? El Waka Waka. El Waka Waka. Estamos igual, me gusta la multiculturalidad de nuestro programa. Seguimos con la sopa muy anclada en la tradición de la cultura
podríamos decir occidental y más allá también, ¿no? Esto de generar esto que decíamos, el origen de la sopa viene en esta agua que se calienta para ablandar los alimentos y que va dejando ahí un líquido con gusto, ¿no? Y que en un momento se empieza a tomar. Incluso porque la sopa se come, esta es otra pregunta, ¿se come o se bebe? ¿No? Va ahí a depender, porque muchos dicen se toma la sopa, tomar ¿no? sopa, Es claro. un líquido. Como si el helado se toma o se come. Sí, ahí estamos con estas preguntas. Bueno, ahora vamos a hacer un poquito de revisión histórica sobre la sopa. No vamos a ir esta vez a los recetarios, sino que tuvimos la posibilidad de entrevistar a Isabela Cose. Isabela Cose, les contamos, es una investigadora de CONICET, es doctora en historia. Ella se ha especializado en historia de mujeres y también en historia de las infancias. En la actualidad es un referente en este tema. Y en el año 2014 publicó un maravilloso libro que recomendamos, si pueden leer, que se llama Mafalda, Historia Social y Política. Es una, podríamos decir, mafaldóloga, ¿no? Es la historiadora que más ha estudiado la historieta de Quino y que acá pasamos una invitación hoy a la noche, a la tardecita, a las 19, va a estar llevándose a cabo un homenaje a Quino en el que va a participar Isabela junto a Liniers y a Daniel Divinsky. Se va a transmitir por Fondo de Cultura Económica, supongo por YouTube Libre, ¿no? Creo que si lo buscan por el nombre del evento, homenaje a Quino, lo pueden ver. Y Isabela habló con nosotros y nos cuenta sobre esta extraña y tan particular relación que Mafalda tuvo con la sopa y que creo que quedó en el imaginario de muchos de muchos de los lectores de Mafalda, creo que de todos, ¿no? El Mafalda renegando ante un plato de sopa es una imagen que casi todos conocemos. Antes que nada, quiero agradecerle a Paula Caldo la posibilidad de estar en este programa, la invitación, y también felicitarlas a ella y a las demás productores o productoras por esta idea que resulta tan atractiva. Y saludar a la audiencia, un saludo muy grande a toda la audiencia. Para mí es un gusto poder participar y compartir con ustedes algunas ideas sobre lo que la sopa significa para Mafalda, o más bien el sentido que la sopa tiene en la historieta de Mafalda. Bueno, yo investigué esta historieta preguntándome justamente qué relación tenían sus sentidos, sus contenidos, cómo habían sido producidos y qué sentidos y significados tenían estos en el momento en el que la historieta surgió y cómo se fueron modificando a lo largo del tiempo. En este caso, la sopa está desde muy temprano como una metáfora que permite pensar la relación de Mafalda con su madre. Es su madre que le pone la sopa y le dice que los niñitos tienen que tomar sopa, y es Mafalda la que se niega a tomarla, que la rechaza, y de algún modo Mafalda, odiaba la sopa y rechazaba el hecho que su mamá la obligase a comer ese plato, y de algún modo simbolizaba la relación con la coyuntura autoritaria, con el autoritarismo. Quino ha dicho que la sopa representaba a los gobiernos autoritarios que teníamos que comernos todos los días, porque este fue el contexto en el que Mafalda surgió. Muy rápidamente, pocos años después de que Mafalda hubiera surgido en septiembre de 1964, el golpe de Estado de Onganía estableció una coyuntura, un proyecto autoritario que se creía o que se pensaba a sí mismo de largo plazo. Y entonces hay dos elementos que son muy importantes para el humor de Quino en ese entonces. Uno es las metáforas, el juego entre líneas que permitía a los lectores leer según su propia experiencia, según su propio punto de vista, aquellos elementos que tenían que ver con el rechazo a la censura, que justamente hubiera impedido, y además creo que hubiera carecido de sentido de sentido del humor, una manifiesta expresión del rechazo a la censura y el autoritarismo. Entonces
esto estaba implícito o era leído a través de diferentes metáforas que juegan con la relación entre lo público y lo privado. Entonces, en este caso, vemos que la sopa, introducida como un plato cotidiano en la vida de una familia de clase media, en este caso, como expresaba Mafalda, es el modo en el que Quino manifiesta una crítica a la situación política y especialmente al autoritarismo. La crítica al autoritarismo y a la represión incluso se fue dialogando, estuvo en una relación dinámica con la coyuntura política y con el ascenso represivo. De modo tal que muy especialmente después del Cordobazo, este hito de las revueltas de los trabajadores y los estudiantes en los años 60, hay 2 o 3 referencias a la sopa, y en una de ellas Mafalda, subida a su silla frente a la mesa en la que le habían puesto un plato de sopa, lanza una increpación con voz temblorosa. Ustedes vieron que esto de la voz temblorosa queda expresado en la grafía del texto, y dice: ¿qué mal han hecho las gallinas? Ninguno. ¿De qué son culpables las gallinas? De nada. Son tus manos, madre, que están tintas en caldo de inocentes. Y esto hace referencia justamente a papel de la represión que estaban entintadas en sangre de inocentes. Y finalmente quisiera compartir con la audiencia una experiencia personal que se relaciona con la sopa y Mafalda, y con otro fenómeno que a mí me pareció muy interesante pensar a raíz de la historieta, que es su expansión, su difusión en distintos países de América Latina y el mundo. Y yo estaba escribiendo, pensando sobre Mafalda cuando viajé a Quito, y bueno, a mí me encantan cocinar, y también me gustan mucho las sopas, especialmente las sopas andinas, que son muy sabrosas. Y bueno, abrí un libro con recetas de cocina de sopas ecuatorianas, y me encontré que en una de sus imágenes justamente estaba una Mafalda, había sido reproducida Mafalda frente a un plato de sopa, con mucho sentido del humor. Era un libro que justamente exaltaba y bueno, proponía la sopa como un plato muy sabroso. Así que bueno, también la sopa fue, y este uso de la historieta en un libro de sopa, en un libro de cocina sobre sopas, fue una forma o un medio que me permitió a mí observar, cuando la investigación estaba lejos de terminarse, la enorme significación de Mafalda en otros universos sociales y culturales, como es otros países de América Latina y el Ecuador, y también la capacidad de las personas de resignificar la historieta. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un saludo. Bueno, más que agradecidas con los comentarios, con las reflexiones que nos compartió Isabela. En tanto, muchas veces nos ha quedado esto que decíamos al principio: nosotros tenemos la imagen de Mafalda negándose a la sopa, y aún a veces hasta te desprende una sonrisa de pensar esa asociación o ese enojo de esa nena, y uno lo queda muchas veces anclado en lo que tiene que ver con lo estrictamente alimentario, ¿no? Y de repente en el trabajo metafórico del autor, esto que nos comparte Isabela, hay todo un cuestionamiento, ¿no? Un cuestionamiento a la sociedad, a lo que estaba pasando en ese momento, y a la asociación de una determinada comida con esto de uno piensa en el uso que Quino hace de la metáfora de la sopa, y hace, en el primer bloque escuchábamos esa canción que decía: la calle está dura y hay que ablandarla en caldo, ¿no? Y uno dice, bueno, este líquido caliente que nos ayuda a tragar ciertas situaciones que nos toca vivir. Entonces, la relación de la cocina y de los alimentos como metáfora para expresar
situaciones, contextos sociales y políticos es impresionante y realmente Quino supo hacerlo, ¿no? De una manera, porque digo, era una historieta que circuló en momentos de represión y decía muchas cosas y sin embargo uno se queda con esa imagen de que era una nenita que no quería comer sopa, ¿no? O tomar la sopa y de repente cuánto dicho ahí en esa imagen. Por otra parte, bueno, la popularidad de Mafalda y la popularidad de la sopa en toda América, ¿no? Uno viaja y se encuentra con Mafalda y se encuentra con las metáforas de Mafalda y la sopa y se encuentra con la sopa. Y con sopas que van adquiriendo distintas consistencias según el lugar donde uno esté. Bien, podemos hablar un poquito de las metáforas y de la sopa, ¿no? Y pensando en esto, Massimo Montanari es el referente en historia de la alimentación, creo que ha sido uno de los estudiosos italianos que más ha aportado sobre la alimentación en clave histórica, y hace un tiempo nos sorprendió con un maravilloso libro que se llama El queso con las peras, donde nos da algunos elementos para pensar cómo los refranes incorporan a la comida y nos permiten expresar muchas situaciones. Y les comparto una frase que me parece muy interesante para pensar esto del uso metafórico de la comida y un poco para volver a pensar lo que nos compartió Isabela. Montanari dice: a menudo se hace un uso metafórico de las cuestiones alimentarias. Los alimentos, la cocina, la comida son usados no solo en su dimensión material, sino también como términos de comparaciones, como ocasiones para reflexionar sobre la condición humana, en todo tipo de estilos retóricos, similitudes, equivalencias, comparaciones, juegos lingüísticos, equívocos y guiños. Y vamos a compartir algunos guiños en torno a la sopa. A mí el que se me ocurre no es de sopa, pero cuando te dicen sos un queso, soy un queso. Ahí tenemos uno de cómo se usa la cuestión de la comida. ¿Cómo se usa? Bueno, tenemos otro, el de Quino, ¿no? Ahí tendríamos como el primero que nos relaciona con la sopa. Pero yo les voy a tirar algunos refranes. Los refranes, incluso hay una idea que está anclada en el corazón de la literatura moderna, ¿no? Que tiene que ver con que en realidad los refranes recuperan experiencias, ¿no? Recuperan cosas vividas y saberes muy populares que se entienden y que muchas veces se explican solo en la época, ¿no? Un refrán explicado deja de ser refrán. Nosotros vamos a compartir muchos refranes que incorporan a la sopa y que, bueno, invitamos al público oyente a contarnos, si conocen algún refrán de uso popular que incorpore la idea de la sopa, que nos escriban y yo les voy a leer algunos que me resultaron sumamente interesantes. 1. Llueve sopa y yo contenedor. Ese es muy bueno. ¿Quién no lo ha pensado alguna vez en su vida? No, está lloviendo sopa y hay uno que dice, bueno, acá la sopa es un líquido. No, pues la sopa y es buena. Y es buena, ¿no? Está lloviendo sopa y yo no puedo agarrar nada. ¿No? Complicado. Igual uno diría, bueno, si la sopa tiene el cocido, ahí uno engancharía algo, encontraría algo con el tenedor. Acá viene otro que complejo. Darle una sopa de su propio caldo. Muy bien para tu apellido queda. Es como una especie de tomar tu propia medicina, algo así. Le das el propio veneno. Sí. Ahí hay otra connotación. Otro, muy popular. Cuando San Benito se hace la toca, pone a San Lorenzo hecho una sopa. No lo escuché jamás y no tengo ni idea a qué se refiere. No, acá uno diría, bueno, acá viene la idea de lo líquido. La sopa sigue estando asociada a lo líquido, ¿no? Y tiene que ver con los momentos de lluvia, ¿no? En los momentos donde llueve, no, uno se moja. Buen vino y sopas servidas le alargan al viejo la vida. Bien, ahí es buena. Pero cuando... Hervidas, sopas, podríamos decir, sin frituras, sin grandes... Porque cuando te dicen otra vez sopa, no es bueno. Si vos caíste a un lugar y te dicen otra vez sopa, te podés dar media vuelta e irte. Hay uno que yo no lo entendí, que se llama Al hombre hueco, sopa verde y almendro seco. No, no. Lo investigamos para la próxima, si querés. A chica boca, chica sopa. A quien Dios quiere bien, se le cae la sopa en miel.
la verdad que estos me dejan como confundida. Bueno, acá viene esta cuestión de que las metáforas y los refranes son experiencias situadas, y muchos de estos refranes están anclados en la tradición de la cultura moderna europea, ¿no? La sopa no es si bien es un plato muy que uno lo encuentra rápidamente en la carta de la cocina criolla del siglo XVIII y del siglo XVII, es un plato que viene de la cultura occidental, es bien europea la sopa. Tenemos mensajes, nos escriben comentándonos sobre la sopa preferida. Nos dice Estela de Funes que ella la sopa era la que se le agregaba pan, huevo batido y queso rallado. Por otro lado, Gabriela desde la ciudad de Rosario nos dice que recuerda a su mamá preparando sopa crema de tomate en unos pocillos muy particulares, muy finos, color blanco. Y Carmen también de Rosario nos dice que la sopita de calabaza es la preferida de ella, la que le agrega semillas. Esto del huevo, Aldana hoy nos decía, bueno, hoy hay como más cuidado al respecto de quienes cuando van a hacerse los análisis tienen el colesterol alto y lo deben evitar, pero bueno, después también tenemos de parte de Brenda su recuerdo de la sopa cabello de ángel de la abuela Pocha con mucho queso rallado. Bien. Igual este año la sopa fue noticia, y vamos a decir una sola porque ya nos estamos pasando del tiempito. La sopa fue noticia y de mala manera porque apareció esta cuestión de que toda esta pandemia del COVID, en teoría, supuestamente, según el rumor, venía de una especie de sopa de murciélago o algo así. Tal cual, y circularon varios videos y fotos de una persona consumiendo eso con el murciélago ahí, pobrecito, todo, bueno, siendo degustado. Bueno, pero bueno, así como hay noticias que empezaron a circular, también empezaron a circular las noticias que venían a desarmar todo eso que se armó y se empezó a circular. Por ejemplo, Ignacio Villagrán es un investigador del Centro de Estudios Argentina-China de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, que estudia, bueno, justamente la cultura china. Y él nos cuenta de que en realidad lo exótico, o sea, este tipo de carnes, se consume en una porción muy pequeña de China. De los 1.400 millones de habitantes, solamente una porción muy pequeña come eso. Y bueno, acá también venimos a dar un mensaje con las fake news o las noticias falsas de que, bueno, tengan cuidado a la hora de reproducir ese tipo de información, porque suele ser un poco estigmatizante también de algunas culturas y no es tan así. Es decir, se puede comer murciélago, pero nadie por lo general lo hace. Y también, bueno, es importante decir que las imágenes que circularon eran del 2016 y los viralizó una influencer china. Y son imágenes que ni siquiera son de China, son de Palaos, un lugar que está muy lejos de China. Por eso, bueno, en este humilde mensaje es, tengan cuidado con eso porque la sopa de murciélago, si es la causal, no se consumió en China tampoco. Se me acaba de ocurrir un refrán. Volví a repasar los apuntes que tengo acá y dice... Si no rima, te saco del aire. No, pero tiene que ver con lo que está diciendo Ana, porque dice, a quien Dios quiere bien, se le cae la sopa en miel. Y a quien quiere mal, se te cae un murciélago en la sopa. No pega, pero pega. Horrible tu refrán, quiero que lo sepas. Estuve pensando, estuve escribiendo. Sí, no funcionó. Lo que yo diría de Ana es, bueno, no hay que tragarse cualquier sopa, porque algunas pueden ser fake news, así que atentos oyentes, siempre piensen, contrasten información, busquen de un par de lados y, sobre todo, para informar de cuestiones culinarias, escúchanos todos los jueves a las 11. Así que, bueno, nos despedimos. Nos vamos, hasta la semana que viene. ¿Qué van a cocinar hoy? Sopa. De murciélago. Sopa. Radio La Maradona, la radio online de la vecinal. Escúchanos desde nuestra página www.vecinalmaradona.com.